6 trabajadores panameños permanecieron durante 38 días en las afueras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ubicada en San José, Costa Rica. El motivo, exigir a la Corte el cumplimiento de la sentencia emitida el 2 de febrero del 2001 contra el Estado de Panamá, como parte del caso que lleva por nombre Baena Ricardo y otros. Se trata... Buenos días, profesores y compañeros. A continuación, le presentaremos un video acerca del caso Baena Ricardo versus Panamá, de 28 de noviembre de 2003, del 2 de febrero de 2001 y 18 de noviembre de 1999, perteneciente a la materia de Panamá y el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, dirigida por la profesora Benicia Chao. Este video es realizado por los estudiantes de la Academia de Formación y Capacitación Integral y aspirantes a guardia presidencial del Sistema de Protección Institucional. Los aspirantes Marbelis Valdés, Horacio Palacio, Román Rodríguez, Eduardo Zamudio, Héctor Hernández y el subteniente Víctor Herrera. Introducción. El caso de Baena Ricardo versus Panamá, como es conocido, fue el primer caso reconocido y atendido en el ámbito laboral por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sede de San José, Costa Rica. Buenos días, profesora. Estudiante Víctor Herrera le habla. Como primera fase vamos a hacer un recuento histórico de los hechos que formulan la acusación del Estado de Panamá ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Empezamos así, hablando un poquito sobre la historia. Resulta cerca para el día 16 de octubre de 1990, la Coordinadora de Sindicatos de Empresas Estatales presenta al gobierno nacional en ese momento, dirigido por el señor Guillermo Endara, un pliego de peticiones de carácter laboral relativo a ciertos cambios propuestos en su programa político de gobierno, los cuales según la dirigencia se veía afectada la posición de los empleados. El 16 de noviembre de 1990, el Estado rechaza lo propuesto por la Coordinadora de Sindicatos. En vista de lo sucedido, la Coordinadora de Sindicatos cita a una manifestación el día 4 de diciembre y posteriormente el día 5 de diciembre a una huelga. Llegamos al día 4 de diciembre de 1990, día en el cual también se suscita otro hecho histórico en la República de Panamá, que por algunos podría ser conocido, y es que unos miembros de las ex fuerzas de defensa se escapan de un sitio donde estaban detenidos en Isla Flamenco y se apoderan de lo que en su entonces y actualmente es el cuartel central de la Policía Nacional en el área de Ancón. ¿Qué resulta con esto? De que la administración, es decir, el gobierno de turno, consideró que la manifestación que estaban llevando a cabo los empleados tenía algo que ver con los hechos suscitados con el cuartel de la Policía Nacional, en base a lo cual el Estado decide tomar ciertas acciones e inician una serie de despidos, los cuales se van a amparar en lo que posteriormente se conoció como la Ley 25, que adopta medidas tendientes a proteger la democracia y el orden jurídico constitucional en las entidades gubernamentales. Pero hay un hecho que hay que enmarcar, y es que los despidos se iniciaron el 10 de diciembre, prácticamente 4 días antes de que la ley fuera aprobada en la Asamblea, pero dicha ley
tiene un carácter retroactivo a través del cual se estaban aplicando entonces los despidos de aproximadamente 270 empleados que habían participado de la marcha realizada el día 4 de diciembre, donde igualmente se había suscitado otro hecho que involucraba a personal de la fuerza pública, donde se veía afectada la gobernabilidad de este país. Estos despidos fueron reclamados o fueron llevados a un ámbito laboral en la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Suprema, los cuales los declaró o la cual indicó que esto no representaba ni un acto ilegal. Acciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. 22 de febrero de 1994 es la fecha en que la Comisión recibe en su secretaría una denuncia hecha por el Comité Panameño por los Derechos Humanos en favor de los 270 empleados públicos destituidos a consecuencia de la Ley 25 del 14 de diciembre de 1990. 6 de julio de 1994, la Comisión notifica al Estado, es decir, Panamá, la denuncia y le solicita un informe en un plazo no mayor de 90 días. 24 de julio y 19 de octubre de 1994, la Comisión envía igualmente información al Estado panameño que había sido presentada por el reclamante y le comunica a este que debe presentar sus informes a más tardar en un plazo de 60 días. El 9 de septiembre de 1994, Panamá presenta su respuesta, es decir, un informe ante la comisión, y este lo remite al reclamante el día 25 de octubre de ese mismo año. El reclamante, el 24 de enero del 95, envía sus observaciones a dicho escrito y este es comunicado al Estado panameño el día 31 de enero de 1995. 14 de febrero de 1995, el Estado presenta sus observaciones a la información adicional que le había hecho llegar la comisión con fecha del 19 de octubre del 94. Recordemos que se habían hecho dos observaciones, una que fue el 24 de julio y otra que fue el 19 de octubre. Este informe en mención fue remitido al reclamante el 1 de marzo de 1995. 7 de abril del 95. La comisión se puso a disposición de las partes para procurar una solución amistosa. A pesar de haber transcurrido 3 años y de que se realizaron 3 reuniones, este fin no se pudo lograr, por lo cual la comisión consideró agotadas las vías de la conciliación y continuó con su tramitación contenciosa. 16 de octubre de 1997, durante su reunión número 97, se llevó a cabo el periodo de sesiones de la comisión, donde se aprobó el informe número 37 de 97, el cual fue transmitido al Estado panameño el 17 del mismo mes y mismo año. En dicho informe la comisión concluyó lo siguiente: que los actos de los poderes públicos del Estado, mediante los cuales la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 25 del 14 de diciembre de 1990, el Poder Judicial la declaró constitucional en casi su totalidad y el Poder Ejecutivo le dio aplicación, en base a lo cual se violaron los derechos humanos de los peticionarios y se rechazaron todos sus reclamos, son incompatibles con las disposiciones de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que respecto a las 270 personas en cuyo nombre se promovió el presente caso, el Estado de Panamá ha dejado de cumplir con sus obligaciones en relación con las siguientes normas de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Artículo 8. Derecho a las garantías judiciales. Artículo 9. Principio de legalidad y de irretroactividad. Artículo 10.
derecho a indemnización. Artículo 15, derecho a reunión. Artículo 16, derecho a la libertad de asociación. Artículo 24, derecho a la igualdad ante la ley. Y artículo 25, el derecho a la protección judicial. Que respecto de las mismas personas, el Estado de Panamá ha dejado de cumplir con sus obligaciones de reconocer y garantizar los derechos contenidos en los artículos 8 y 25 en conexión con el artículo 1 acápite 1 y artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Panamá es Estado parte. Que el Estado no ha dado cumplimiento a las normas contenidas en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en virtud de que no ha adoptado su legislación a las disposiciones de dicha convención. Asimismo, la Comisión dispuso lo siguiente. 1. Recomendar al Estado panameño que disponga la reincorporación de los trabajadores despedidos por la Ley 25 del 14 de diciembre de 1990, identificados en el párrafo quinto del presente informe, a sus puestos respectivos o a otros en las mismas condiciones en las que prestaban servicios al momento de ser destituidos. Que les reconozca los salarios caídos y los demás beneficios laborales a los que tienen derecho y que se les pague una indemnización por los daños causados por el despido injustificado del que fueron objetos. Recomendar al Estado adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y legislativos vigentes las medidas que fueran necesarias para hacer efectivo a plenitud los derechos y garantías contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Seguimos. Recomendar al Estado modificar, derogar o, en definitiva, dejar sin efecto la referida Ley 25. Recomendar al Estado que la expresión penar sin previo juicio del artículo 33 de la Constitución Política de Panamá sea debidamente interpretada para dar cumplimiento al compromiso asumido por la República de Panamá de adecuar las normas de su legislación interna a las de la Convención. Recomendar también que la norma contenida en el artículo 43 de la Constitución Política de Panamá, la cual permite la retroactividad de las leyes por razones de orden público o interés social, sea enmendada y o interpretada en conformidad con el artículo 9 de la Convención Americana, en el sentido de que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones en el momento de cometerse no fuera delictiva según el derecho aplicable. La Comisión decide transmitir el presente informe al Estado, el que no estará autorizado para publicarlo, otorgándole el plazo de 2 meses para adoptar las recomendaciones precedentes. El término comenzará a contar a partir del día en que el informe sea transmitido. Comunicar al peticionario acerca de la adopción del presente caso en un informe. La Comisión informó entonces a Panamá el 10 de diciembre de 1997. El Estado de Panamá rechaza este informe aduciendo obstáculos, motivaciones y fundamentos jurídicos del derecho interno que le impedían ejecutar las recomendaciones emitidas por la Honorable Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. El 14 de agosto de 1998, la Comisión, mediante acta de conferencia telefónica, decidió entonces llevar este caso ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Procedimientos ante la Corte Interamericana. Dado lo anterior, el 16 de enero de 1998, la Comisión presentó ante la Corte el caso, quien debía definir si se faltó a los siguientes artículos de la Convención. 8. Garantías judiciales. 9. Principio de legalidad y de retroactividad. 10. Derecho a indemnización. 15. Derecho a reunión. 16. Libertad de asociación. 25. Protección judicial. En relación en el artículo 1 acápite 1, acápite 2,
artículo 33 y artículo 50 acápite 2, que indica lo siguiente: deber del Estado de cumplir de buena fe las recomendaciones emitidas por la Comisión en sus informes. Recordemos que el Estado panameño había rechazado las recomendaciones de la Comisión en su momento. Asimismo, le solicitó a la Corte que declare que la Ley 25 y la norma contenida en el artículo 43 de la Constitución de Panamá, que nos habla de la retroactividad, son contrarias a la Convención por emitir la retroactividad de las leyes y que en consecuencia deben ser modificadas o derogadas conforme el artículo 2 de dicha convención. La Comisión también solicitó a la Corte que requiera el Estado que restablezca el ejercicio de su derecho a los 270 trabajadores y repare e indemnice a las víctimas o a sus familias por los hechos cometidos por sus agentes conforme a lo establecido en el artículo 63 acápite 1 de la Convención. Es importante señalar que adicional a esto la Comisión solicitó que se condene a Panamá, es decir, el Estado, al pago de las cuotas y gastos de este proceso. La Comisión designa sus delegados y posteriormente, el 28 de enero de 1998, la Secretaría, previo examen realizado por su presidente, informa de los plazos para contestar o poner excepciones preliminares a la presente demanda al Estado panameño. También invita a que éste designe su juez ad hoc, en referencia a un juez que ellos estén designando para este caso específico. El 20 de febrero de 1998, Panamá designa al señor Rolando Adolfo Reina Rodríguez como juez ad hoc. El 27 de febrero del mismo año, el Estado designa al señor Carlos Vargas Pizarro como su agente. Después de haber solicitado 2 prórrogas en el plazo para la presentación de las excepciones preliminares, el 17 de abril de 1998, el Estado interpuso lo siguiente. 1. Inadmisibilidad por la demanda por incumplimiento de lo establecido en el artículo 51 de la Convención, vía el cual la Comisión, para enviar un caso contencioso a la Corte, debe de adoptar una resolución al respecto. Recordemos que se hizo fue una resolución telefónica. Inadmisibilidad de la demanda porque la materia objetivo de la misma es la reproducción de una petición ya examinada por la Organización Internacional del Trabajo. Inadmisibilidad de la demanda por violación de las reglas de la confidencialidad por parte de la Comisión al remitir una copia del informe 37-97 a los peticionarios, es decir, los demandantes. Caducidad de la demanda interpuesta ante la Corte. Y solicitó también a la Corte que declarara inadmisible la demanda y que dispusiera el archivo del expediente. Buenos días, profesor y compañero, estudiante Héctor Hernández. Excepciones preliminares. La primera y la cuarta excepciones del informe de la Comisión de la caducidad de la demanda señala que la Corte, la formulación de un informe por parte de la Comisión en aplicación del artículo 51 de la Convención es un acto independiente y excluyente respecto a la interposición de la demanda ante la Comisión, por lo que Panamá habría interpretado indebidamente la Convención al interponer estas excepciones. La segunda excepción sería la litispidencia. Para que la Corte declare fundada una excepción de litispidencia, la petición o comunicación debe ser sustancialmente la reproducción, es decir, de una anterior. Los criterios para determinar si estamos en ese supuesto son que las partes sean las mismas, que el objeto sea el mismo y que la base legal sea la misma. La tercera excepción es la violación de la confidencialidad. La Corte considera que la Comisión
no ha violado ninguna norma de procedimiento de la Convención, por lo que rechaza esta excepción. Asimismo, la Corte advierte que dicho procedimiento es acorde con lo establecido en el artículo 35.1 de su reglamento, de acuerdo con el cual el secretario de la Corte comunicará la demanda al denunciante original si se conoce y a la víctima o sus familiares si fuese el caso. Por consiguiente, no cabe argumentar cómo lo ha hecho el Estado, que le envió de la demanda al peticionario por parte de la Comisión, que contravenga alguna disposición del procedimiento ante la Corte de la Comisión. Por lo que expuesto anteriormente, la Corte desestima por improcedente la tercera excepción preliminar. Por lo tanto, la Corte resuelve por unanimidad desestimar las excepciones preliminares interpuestas por el Estado, continuar con el conocimiento del presente caso, y esto fue redactado en español y en inglés, haciendo el texto en español en San José, Costa Rica, el día 18 de noviembre de 1999. Bien, y haciendo resumen de los hechos, en temas de derechos violados de la Convención Americana podemos mencionar el artículo 1 sobre la obligación de respetar los derechos, el artículo 10, el derecho a la indemnización, el artículo 15, derecho de reunión, el artículo 16, derecho a la libertad de asociación. También el artículo 2, el deber de adoptar las disposiciones de derecho interno, artículo 25, protección judicial, y artículo 8, garantías judiciales, y por último, artículo 9, principios de legalidad y de retroactividad. También podemos mencionar otros derechos violados sobre otros tratados interamericanos, como lo fueron el protocolo adicional de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de los derechos económicos, sociales y culturales, mejor conocido como el Protocolo de San Salvador. También podemos mencionar otros derechos violados como otros instrumentos internacionales, mencionando el Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación de la OIT, que es la Organización Internacional de Trabajo. Caso Baena Ricardo versus Panamá, 2 de febrero del 2001. El 2 de febrero del 2001, Panamá fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Baena Ricardo y otros versus Panamá a recuperar el perjuicio sufrido por 270 personas que fueron indebidamente destituidas de sus cargos de empleos públicos tras haber participado de una manifestación de carácter laboral, y por lo cual se les acusó falsamente de complicidad con una asonada militar. Asamblea Legislativa, por lo cual se adoptan medidas en las entidades gubernamentales tendientes a proteger a la democracia y el orden constitucional decretado por 7 artículos. La Convención reafirma el propósito de los Estados americanos de consolidar el continente dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. Sin embargo, es preciso tomar en cuenta que las sanciones administrativas son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado y que tienen en ocasiones naturaleza similar a esta. La Ley 25 entró en vigencia el 14 de diciembre de 1990 y se aplicó retroactivamente al 4 de los mismos mes y año. Las cartas de despido entregado a los trabajadores contienen actos administrativos dictados según la ley que no existían al momento de los hechos. A los trabajadores despedidos se les informaba
que su destitución se debía a la participación en la organización llamado o ejecución de acciones que atentaron contra la democracia y el orden constitucional, y señalaba a la participación en el paro nacional como la conducta atentatoria de la democracia y el orden constitucional. Sin embargo, a todos los trabajadores, indistintamente de la fecha de despido, se les aplicó el proceso estipulado en la Ley 25 y no el establecido en la normativa vigente al momento de los hechos, pese a que esta normativa beneficiaba más a los trabajadores estatales. En cuanto al artículo 8 de la Convención, la Comisión alegó que existía una identidad entre los principios que inspiran el derecho penal y los que inspiran el derecho administrativo sancionatorio, ya que ambos derechos son manifestaciones del poder punitivo del Estado y que las sanciones disciplinarias solo pueden ser legalmente aplicadas por la autoridad administrativa competente como resultado de un procedimiento administrativo que respete el artículo 8 de la Convención. Los trabajadores fueron sancionados indebidamente. El Estado no presumió su inocencia ni les otorgó un juicio justo. En las notas de despido se vinculó el paro nacional con la asonada militar y el Estado presumió que los trabajadores habían participado en la organización de acciones atentatorias contra el gobierno democrático y el orden constitucional. En Panamá se cumplieron las normativas del debido proceso y las secuencias garantizadas judiciales. La Ley 25 permitió a los trabajadores acudir a un tribunal previamente constituido y le dio acceso al más alto tribunal de la República, la Corte de Justicia, la condición de funcionarios públicos y los trabajadores del Inter no ha sido puesta en deuda y la declaratoria de insubsistencia de sus cargos en típicos actos administrativos laboral. Si se considera que el juez natural de estos trabajadores era el laboral, no habrían que concluir que al permitirles el acceso a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia se les reconoció el derecho a ser escuchado por tribunales laborales, ya que esta sala constituye el más alto tribunal de trabajo en Panamá. El artículo 8 de la Constitución, en sus incisos 1 y 2, señala que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente o parcial, establecido con anterioridad por la ley. En la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuman a su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad durante el proceso. Toda persona tiene derecho a una plena igualdad. Buenos días, profesora. Mi nombre es Marbelis Valdés. Hoy me tocó hablar sobre el caso Baena Ricardo versus Panamá del 2 de febrero del 2001. Por parte, el Estado alegó que es falso la ley 25, no restringe el derecho de reunión
que los 270 trabajadores reclamantes hayan sido destituidos de sus cargos por haber participado en la marcha del 4 de diciembre de 1990 y que esto violó el derecho de reunión. En ninguna nota de despido se comunica al afectado que la terminación de su relación laboral se debió a la participación en la marcha. Dicha terminación se debió a la participación en un paro ilegal que se dio el 5 de diciembre de 1990 en diversas instituciones públicas, y el gobierno panameño no impidió la marcha preveniente anunciada, la que tuvo lugar sin percance alguno. El artículo 15 de la Convención señala que, en el presente caso, el Estado siempre sostuvo que el derecho de reunión nunca fue cortado y que las medidas tomadas a raíz del paro del 5 de diciembre de 1990 se debieron a que este atento contra la democracia y el orden constitucional. De todas maneras, corresponde a la Corte analizar si el derecho de reunión fue violado por el Estado. Siguiente punto, en razón de los expuestos, la Corte concluye que el Estado no violó el derecho de reunión consagrado en el artículo 15 de la Convención Americana, en perjuicio de los 270 trabajadores relacionados en el párrafo 4 de la presente sentencia. Proceso judicial del caso de Baena Ricardo versus Panamá del 2 de febrero de 2001. Debe reiterar la Corte que los procesos judiciales se basaron en la aplicación de la Ley 25 a los trabajadores destituidos, la cual no regía al momento de los hechos que motivaron las destituciones y que este tribunal ha considerado contraria al principio de legalidad y de no reactividad. Los 49 recursos de amparo de garantía constitucionales impuestos por los trabajadores destituidos ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia fueron presentados debido a que la Junta de Conciliación y Decisión número 5, tribunal encargado de atender demanda de los trabajadores destituidos de algunas dependencias estatales, al momento de los hechos ocurridos el 4 y 5 de diciembre de 1990, había tomado la decisión de no recibir dichas demandas por considerarse incompetente en virtud de la Ley 25, con la base en lo expuesto y en particular en el silencio del Estado en torno a casos específicos. La Corte concluye que el Estado violó los artículos 8.1, 8.2 y 25 de la Convención Americana en perjuicio de los 270 trabajadores relacionados en el párrafo 4 de la presente sentencia. Aplicación del artículo 63.1 en el caso de Baena Ricardo versus Panamá del 2 de febrero de 2001. Está obligado a restablecer a las personas en el ejercicio de sus derechos a pagar una justa indemnización compensatoria a las víctimas y a reparar las consecuencias que sus actos violatorios han generado, en que la Corte establezca el pago de las costas de este proceso y que reconozca el derecho de la víctima y sus representantes ante la Comisión y ante la Corte ser reembolsados en sus gastos incurridos ante las autoridades panameñas y ante los órganos del sistema interamericano. El artículo 63.1 de la Convención Americana establece que decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere de la plena restitución, que consiste en el restablecimiento de la situación anterior y en la reparación de las consecuencias que la infracción produjo, así como el pago de una indemnización
compensación por los daños ocasionados. Conforme a su práctica constante, la Corte se reserva la facultad de supervisar el cumplimiento integral de la presente sentencia. El proceso se dará por concluido una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en el presente fallo. Puntos resolutivos del caso de Baena Ricardo versus Panamá del 2 de febrero del 2001. Declara que el Estado violó los principios de legalidad y de irretroactividad consagrados en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de los 270 trabajadores mencionados en el párrafo del 4 de la presente sentencia. Decide que supervisará el cumplimiento de esta sentencia y solo después dará por concluido el caso. Declara que el Estado no violó el derecho de reunión consagrado en el artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de los 270 trabajadores mencionados en el párrafo 4 de la presente sentencia. Redacta en español, inglés, haciendo fe el texto en español en San José, Costa Rica, el 2 de febrero de 2001. A continuación le presentaré un video del caso Baena Ricardo versus Panamá del 2 de febrero de 2001. Muchas gracias. El 30 de julio de 2003, el Estado remitió un escrito de observaciones a la resolución del 6 de junio de 2003 e información sobre el proceso de implementación de sentencia del 2 de febrero de 2001, emitida por la Corte en el presente caso. Este escrito Panamá inter alia reiteró que consideraba que mediante las resoluciones del 22 de noviembre de 2002 y del 6 de junio de 2003, la Corte interpretó de hecho su propia sentencia y que la etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia es una etapa post-judicativa que no se encuentra en la esfera judicial que corresponde a la Honorable Corte, sino estrictamente a la política. Asimismo, Panamá se refirió al cumplimiento de las medidas de reparación al anterior escrito. El Estado adjuntó un documento titulado Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Asesoría Institucional, sentencia del 2 de febrero de 2001, Corte Interamericana de Derechos Humanos, informe de ingresos y egresos de 22 de julio de 2003, el cual contiene 15 folios anexos. El 1 de agosto de 2003, el Estado remitió otra copia del anterior documento, pero contenía de 74 folios y anexos. El 13 de noviembre del 2003, la Comisión Interamericana presentó sus observaciones al informe del Estado del 30 de julio de 2003. El 13 de noviembre de 2003, el CESLI presentó sus observaciones al informe del Estado del 30 de julio de 2003. El 19 de noviembre de 2003, la Secretaría, siguiendo instrucciones del presidente, remitió un escrito de la Comisión Interamericana con el fin de solicitarle que es más tardar el 21 de noviembre de 2003 presenta determinada información necesaria para que la Corte considerara que el cumplimiento de lo estipulado en el punto resolutivo novena de la sentencia del 2 de febrero de 2001 y en el punto resolutivo octavo de la resolución del 22 de noviembre de 2002. El 21 de noviembre de 2003, la Comisión Interamericana remitió un escrito en respuesta a la anterior solicitud, mediante la cual presentó un informe sobre el reintegro de los gastos y costos que se debía realizar por su parte. Buenos días, profesora y compañeros. Voy a hablarles sobre el caso Baena Ricardo versus Panamá de 28 de noviembre del 2003. Posición de la Asamblea General de la Organización de los Estados Unidos respecto de la supervisión del cumplimiento de las decisiones de la Corte. Aunado a todo lo anterior, es preciso descartar que, desde los primeros casos conocidos por la Corte, al presentar su informe anual
está informado a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos del procedimiento seguido en la supervisión del cumplimiento de la sentencia y de su estado de cumplimiento. Si la supervisión del cumplimiento de la sentencia de la Corte fuera competencia exclusiva de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, SUPRA, este órgano político ya habría pronunciado al respecto, lo cual ha ocurrido. No es posible suponer que desde 1989 la Corte ha venido ejercitando una función propia de máximo órgano político de la Organización de los Estados Americanos y que éste, teniendo conocimiento de ello, lo haya permitido. Conclusiones respecto de la supervisión del cumplimiento de las decisiones de la Corte. La Corte, como todo órgano con funciones jurisdiccionales, tiene el poder inherente a sus atribuciones de determinar el alcance de su propia competencia, así como sus resoluciones y fallos. El cumplimiento de estos últimos no puede caer en el mero arbitrio de las partes, pues sería inadmisible subordinar el mecanismo previsto en la Convención Americana a restricciones que hagan inoperante la función del tribunal y por lo tanto el sistema tutelar de los derechos humanos consagrado en la Convención. La supervisión del cumplimiento de la sentencia es uno de los elementos que componen la jurisdicción. La efectividad de la sentencia depende de su cumplimiento. Además, el cumplimiento de las decisiones y sentencias debe ser considerado parte integrante del derecho de acceso a la justicia. Entendido este sentido amplio, lo contrario supone la negación misma de este derecho. Si el Estado responsable no ejecuta en el ámbito interno las medidas de reparación dispuestas de la Corte, estaría negando el derecho de acceso a la justicia internacional. La conducta del Estado panameño implica un reconocimiento de la facultad que tiene la Corte de supervisar el cumplimiento de sus decisiones, y es improcedente la objeción que el Estado ahora interpone a esa facultad. En detrimento del principio general de la seguridad jurídica, aún más los Estados partes en la Convención respecto a los cuales la Corte ha emitido resoluciones sobre el cumplimiento de la sentencia, han conformado una opinión juris communis al mostrar una actitud generalizada y reiterada de la aceptación de la función supervisora de la Corte. De conformidad con las razones expuestas, este tribunal tiene la facultad de continuar supervisando el cumplimiento integral de la sentencia de 2 de febrero del 2001 en el caso Baena, Ricardo y otros. Punto resolutivo. La Corte declara por unanimidad que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es competente para supervisar el cumplimiento de sus decisiones, que en el ejercicio de su competencia para supervisar el cumplimiento de sus decisiones, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos tiene la facultad de solicitar a los estados responsables la presentación de informes sobre las gestiones realizadas para dar ampliación a las medidas de reparación ordenadas por ella, de evaluar dichos informes y emitir instrucciones y resoluciones sobre el cumplimiento de su sentencia. Y decide por unanimidad desestimar por improcedente el cuestionamiento de la competencia de la Corte para supervisar el cumplimiento de su sentencia expuesto por el Estado. Continuar supervisando el cumplimiento integral de la sentencia de 2 de febrero del 2001 en el caso Baena, Ricardo y otros. Notificar la presente sentencia del Estado a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y a las víctimas o sus representantes legales. Gracias. En conclusión, la Corte decide que el Estado debe pagar a los 270 trabajadores el monto corriente a los salarios caídos y demás derechos laborales. Según su legislación, el pago en el caso de los trabajadores que hubiesen fallecido deberá hacerse a sus derechos habientes. También queda penalizado en estos pagos que el Estado debe pagar a cada uno de los 270 trabajadores la suma de $3.000 por concepto de daño moral. Además de eso, el Estado deberá pagar en conjunto de los 270 trabajadores la suma de $100.000 como reintegro de gastos generados por las gestiones realizadas por las víctimas y sus representantes. También mencionaremos los ámbitos que fueron violados y no violados dentro de esto, lo cual fue que el Estado violó el derecho de la libertad de asociación consagrado en el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de los 270 trabajadores. El Estado también violó los principios de legalidad
y de irretroactividad consagrada en el artículo 9 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en perjuicio de los 270 trabajadores. El Estado también violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrada en los artículos 8.1, 8.2 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos en perjuicio de los 270 trabajadores. El Estado no violó los derechos de reunión, consagrados en el artículo 15 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en perjuicio de los 270 trabajadores. Cabe mencionar como conclusión del caso, el año pasado, la supervisión del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos menciona esta noticia que vemos aquí, diciendo lo siguiente: el Ministerio de Relaciones Exteriores participó en la reunión de supervisión de cumplimiento de la sentencia del 2 de febrero de 2001, preferida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en relación de los derechos de los 270 trabajadores despedidos por la Ley 25 de 1990. Como parte de sus funciones, la Cancillería coordina el cumplimiento de los compromisos de los derechos humanos ante el sistema interamericano. De esta sentencia, al Estado panameño solo le resta cumplir el pago de 120 cuotas a obreros patronales a los 270 trabajadores. También en la reunión presidida por el secretario de la Corte Interamericana, Pablo Saavedra Alessandri, asistieron por la Cancillería Ana Cambra y Caterín Batista del Departamento de Derechos Humanos y funcionarios de los Ministerios de Economía y Finanzas y Trabajo y Desarrollo Laboral, la Caja de Seguro Social y representantes de los trabajadores. Bien, como nota final, vemos esta nota de prensa mencionada de la Caja de Seguro Social que nos dice: la Caja de Seguro Social inicia el proceso de notificación a 270 trabajadores afectados por la Ley 25 de 1990. El Estado panameño, mediante la Ley 99 del 11 de octubre del 2019, después de 30 años, le hace justicia a los 270 trabajadores estatales despedidos por la Ley 25 de 1990, cancelando a la Caja de Seguro Social 5.1 millones de balboas de la cuota empleado-empleador, que corresponde a 120 cuotas, en virtud del fallo emitido por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, mediante la sentencia del 2 de febrero del 2001. Los trabajadores fueron despedidos en 1990 durante la administración del expresidente Guillermo Endara Galimani, tras llevar a cabo un paro nacional que coincidió con una insubordinación policial. El reconocimiento de las 120 cuotas empleado-empleador favorece en gran parte a la pensión actual que reciben estos trabajadores, elevándose en algunos casos hasta la pensión máxima a 1.500 balboas, que se le otorga en base a la Ley 51 del 27 de diciembre de 2005. El señor Andrés Alemán, primer notificado, manifestó que se siente feliz porque se le hizo justicia, la cual mejorará su condición de vida y la de su familia, al igual que de todos sus compañeros de lucha. Finalmente, la Caja de Seguro Social, en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas, cumple con el mandato de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, notificando a los beneficiarios. A continuación, le presentaremos un pequeño glosario sobre palabras que encontramos en este caso, por mencionarlas, como conciliación, mecanismo de resolución de conflictos por el que las partes intentan llegar a un acuerdo mediante la intervención de un tercero, no dirimente con la finalidad de evitar el proceso judicial. También encontramos inadmisibilidad, sanción de inobservancia de una prescripción legal consistible en rechazar sin examinarla una demanda que no ha sido formulada en el tiempo debido, que no llega a las condiciones exigidas de un fondo o de forma. Reivindicativo. Es un adjetivo que se extiende por reivindicativo, el que reivindica y requiere y reclama y pide o exige algo al que cree que tiene derecho, que argumenta y manifiesta y demuestra en favor de una persona o individuo, que defiende el buen nombre o fama. Litipidencia. Efecto procesal de la demanda por el cual se excluye que se puede plantear en un proceso cuando existe un pendiente por idéntico objeto. La litipidencia comienza desde la interposición de una demanda. También encontramos conciliación, sistema legislativo que consiste en agrupar por orden y numeración correlativa las distintas leyes dadas sobre una misma materia. Como dato final, este caso llevó casi más de 30 años para que los 270 trabajadores se le hiciera justicia. Sin embargo, algunos no pudieron ver su victoria en esta lucha.
la cual ha mejorado la calidad de vida de muchos en la actualidad. Y mencionando también el papel importante que tuvo la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, siendo el primer caso laboral resuelto a través de esta organización, la cual ayudó a estos 270 trabajadores luego que se les hayan violado algunos derechos dados en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Espero que el tema haya sido de su total su agrado y le deseamos un buen día y muchas gracias.